Estaba cenando solo, hasta que una joven con un bebé se acercó a su mesa y le hizo la pregunta que puso su vida patas arriba. Lo que sucedió a continuación le dejará atónito. No se pierda ni un segundo. El aire de la tarde en el corazón de Guadalajara llevaba consigo el perfume de las hojas secas y la promesa lejana de una lluvia otoñal. Ramón Valverde, de 68 años, estaba sentado solo en una pequeña mesa de hierro forjado frente al café La Madrugada, observando cómo la ciudad entraba en ese ritmo conocido de salidas de oficina y cenas tempranas. Había aprendido a valorar esos momentos tranquilos, esos espacios entre reuniones donde las preocupaciones del manejo de Valverde y asociados parecían difuminarse. El plato de espagueti alla puttanesca reposaba frente a él, medio terminado. Su apetito, últimamente, se había marchitado, víctima de demasiadas cenas de negocios y de ese duelo persistente que aún lo alcanzaba cuando menos lo esperaba. 2 años habían pasado desde que Elena, su esposa, falleció. Aunque el dolor ya no era tan agudo, incluso una simple cena en solitario le resultaba incompleta. Ramón miró su reloj, un Omega de oro, regalo de aniversario que Elena le había dado cuando cumplieron 30 años de casados. El comité ejecutivo se reuniría a la mañana siguiente, pero él no tenía prisa en regresar al hotel. Se había acostumbrado a alargar estos pequeños placeres, encontrando consuelo en ver pasar la vida en esa avenida llena de movimiento. Entonces la vio. Una joven mujer se acercaba con pasos suaves pero firmes, como si llevara entre sus brazos un secreto delicado. En efecto, apretaba contra su pecho a una criatura envuelta en una manta tejida a mano. Su cabello castaño claro estaba recogido en una coleta sencilla, y aunque su ropa era modesta y limpia, hablaba de tiempos difíciles. Ramón la observó mientras ella se detenía en la entrada del café, escaneando a los comensales con una mezcla de esperanza y duda. Su postura transmitía un tipo de desesperación silenciosa, digna. Cuando sus miradas se cruzaron por un instante, él no solo notó la necesidad en sus ojos, sino también inteligencia y fuerza. La mujer avanzó hacia su mesa con cautela, deteniéndose a una distancia respetuosa. «Disculpe, señor», dijo con voz clara pero suave. «Siento molestar, pero vi que no terminó su comida. ¿Puedo quedarme con lo que sobra?». La pregunta quedó suspendida en el aire templado del anochecer. A lo largo de su vida, muchas personas le habían pedido dinero, pero nunca así. No había rastro de manipulación ni de vergüenza, solo una necesidad genuina expresada con sencillez. La estudió mejor. No tendría más de 26 años, y la fatiga en sus ojos le resultó familiar, esa que llega después de noches enteras sin dormir por cuidar a un bebé. El pequeño en sus brazos se removió suavemente, dejando escapar un quejido apenas audible que cualquier padre reconocería. «Por supuesto», respondió Ramón, retirando su silla hacia un lado. «Siéntese, por favor». La joven titubeó. No quisiera interrumpir su velada. «No me interrumpe», aseguró él, con tono amable. Ya estaba por terminar. «Le invito a sentarse». Ella se acomodó con delicadeza frente a él, ajustando al bebé con una soltura que solo otorga la rutina. La criatura debía tener unos 4 meses, con deditos diminutos que de vez en cuando se escapaban de la manta en busca del aire. «Me llamo Ramón», se presentó, haciendo una seña al camarero. «Yo soy Isabela», respondió la joven, «y esta pequeña es Lucía». Cuando llegó el mesero, Ramón pidió otra porción de pasta, pan recién horneado y una taza de té para ella. «La comida aquí es bastante buena», comentó con una sonrisa. No debería conformarse con lo que otros dejan. Los ojos de Isabela se llenaron de lágrimas, pero las apartó con rapidez. No tenía intención de incomodar. Y no lo ha hecho. Su tono fue sincero. «Si me permite, me gustaría invitarla a cenar». Mientras esperaban la comida, ella comenzó a contarle fragmentos de su historia. Había llegado a Guadalajara hacía unos 5 meses, huyendo de un hogar donde el amor se había convertido en amenaza. Encontró empleo en una lonchería, pero los horarios eran inestables y el cuidado de su hija costaba más de lo que podía pagar. Hace 2 semanas, la lonchería cerró sin previo aviso. «Desde entonces, ha sido complicado», dijo Isabela, mientras mecía suavemente a Lucía. «Pasé algunos días en un albergue para mujeres,
pero para entrar a los programas más largos hay lista de espera. Mañana tengo una entrevista para limpiar habitaciones en un hotel del centro. No era mucho, pero era un comienzo. Ramón la escuchó sin interrumpirla, comprendiendo lo difícil que debía ser compartir esa clase de historia con un extraño. Pensó en su hija Camila, que vivía con su familia en Monterrey. ¿Y si alguna vez Camila se viera en una situación similar? La comida llegó, y mientras Isabela comía con lentitud, saboreando cada bocado, Ramón sintió una punzada en el pecho. Recordó cuántas cenas lujosas había tenido por compromiso, cuántas veces el vino caro y las conversaciones huecas lo habían dejado vacío. ¿Cuántos meses tiene Lucía?, preguntó. 4, la próxima semana, respondió con ternura mientras acariciaba la frente de su hija. Es un angelito, de verdad. A veces creo que ella entiende todo, que sabe que estamos juntas en esto. Ramón sonrió. Los bebés son mucho más sabios de lo que solemos creer. Ramón lo sabía bien, su hija Camila también parecía entender cosas que ni él ni Elena sabían cómo explicarle en aquellos primeros días de ser padres. Como si ella, siendo tan pequeña, percibiera cuando necesitaban paciencia mientras aprendían a criarla. Hoy, Camila tenía 2 hijos propios, de 8 y 10 años, y vivía con su esposo en Monterrey. Ramón sacó su celular del bolsillo interior de la chaqueta y mostró a Isabela una fotografía reciente del festival escolar de su nieta. Una sonrisa suave cruzó su rostro. El tiempo pasa volando, dijo con un suspiro. Hoy te desvelas por los dientes que le están saliendo, y mañana estás aplaudiendo en su graduación universitaria. Siguieron conversando mientras la ciudad comenzaba a silenciarse con la caída de la noche. Isabela compartió con él sus sueños, algún día obtener su título como enfermera y darle a Lucía la estabilidad que merecía. Ramón, al escucharla, no pudo evitar pensar en Elena y en el fondo de ayuda familiar que ambos habían fundado hace muchos años, después de haber pasado por sus propias dificultades. Elena siempre decía que todos merecen una segunda oportunidad, comentó Ramón. Las circunstancias no definen quién eres. Es lo que haces frente a ellas lo que revela tu carácter. Cuando el café empezó a cerrar, Ramón tomó una decisión que, si bien parecía espontánea, se sentía completamente natural. Metió la mano en su chaqueta, sacó una tarjeta de presentación y escribió algo en el reverso. Luego la deslizó hacia Isabela. Llama a este número mañana por la mañana, le dijo con calma. Pide hablar con Elena Martínez. Ella dirige nuestro programa de apoyo para familias en transición. Isabela tomó la tarjeta con dedos ligeramente temblorosos. Miró el nombre, luego al hombre frente a ella. No entiendo, ¿por qué me ayuda? Ramón se quedó en silencio por un momento. Lucía acababa de abrir sus ojos, mirando el mundo con esa sorpresa nebulosa y tierna que solo tienen los bebés. Fue entonces cuando habló. Hace más de 30 años, Elena y yo éramos jóvenes, sin dinero, llenos de sueños y con una niña recién nacida. Estábamos perdidos. Un desconocido nos ayudó. No solo con dinero, sino con dignidad, con esperanza. Nos ofreció una oportunidad. Y esa oportunidad lo cambió todo. Recordó con claridad al hombre que lo había contratado cuando nadie más creyó en él. Don Leopoldo Kowalski, un empresario ya retirado, le había dado su primer trabajo serio, y más importante aún, le había enseñado una lección que nunca olvidó: el éxito no se mide solo en logros, sino en las puertas que logras abrir para los demás. Los ojos de Isabela se humedecieron mientras escuchaba. No sé qué decir, murmuró. Di que vas a llamar a Elena mañana. Di que vas a dejar que te echemos una mano para volver a empezar. Sí, susurró ella. Gracias, de verdad. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Ramón observó cómo ella acomodaba con cuidado a su hija, asegurándose de que estuviera bien abrigada. Había algo poderoso en ver a una madre joven luchar con tanto amor en medio de la adversidad. Isabela, le dijo mientras ella se ponía de pie. ¿A qué hora es tu entrevista mañana? A las 10, en el Hotel Marqués del Centro, respondió ella. Ramón sonrió. El director general, Tomás Brambila, es un viejo amigo mío. Le llamaré esta noche. No para pedirle que te contrate, claro, agregó con rapidez, sino para asegurarme de que vea lo mismo que yo vi esta noche,
a una mujer con coraje y determinación. Medio año después, una carta escrita a mano llegó al despacho de Ramón. La reconoció antes de abrirla. Era de Isabela. Contaba que había conseguido el trabajo como camarera en el hotel y que, gracias al fondo, ahora vivía en un pequeño departamento cerca del jardín de niños donde Lucía asistía durante el día. También escribía que ya había empezado sus clases nocturnas de enfermería y había anexado una foto de Lucía, ahora más grande, sentada y sonriendo frente a la cámara. Señor Valverde, decía la carta. Pienso a menudo en aquella noche. Usted me enseñó que pedir ayuda no es motivo de vergüenza, y que aceptar bondad no es debilidad. Pero, sobre todo, me enseñó que aún existen personas que ven a los demás como parte de una familia, y no como extraños. Espero algún día poder devolver lo que usted me dio, no solo en apoyo, sino en humanidad. Gracias por recordarme que todos importamos. Ramón dobló la carta con delicadeza y la guardó en el cajón de su escritorio, justo al lado de la fotografía de Elena. Recordó la noche en que conoció a Isabela, como una petición humilde por sobras de comida le había recordado algo vital, que lo más importante de la vida no es lo que tienes, sino cómo puedes servir a los demás. Esa misma noche, llamó a Camila en Monterrey. ¿Recuerdas lo que tu mamá solía decir siempre?, preguntó. ¿Que todos merecen una segunda oportunidad? Exactamente. Pero creo que ella habría añadido algo más, dijo Ramón. ¿Qué cosa? Que, a veces, al darle una segunda oportunidad a alguien, también te la das tú mismo. Mirando por la ventana de su oficina, Ramón contempló las luces de la ciudad extendiéndose como un río de estrellas. Reflexionaba sobre cómo los momentos más significativos suelen aparecer sin anuncio. La valentía de una madre. El reflejo de su propio pasado en la lucha ajena. Y ese milagro sencillo y cotidiano de la compasión que une a los desconocidos. A veces, pensaba, lo que llamamos caridad no es más que gracia compartida. Un regalo que se ofrece, sí, pero también que se recibe. Y mientras mantengamos el corazón abierto al contacto humano, nunca estaremos realmente solos. Afuera, el aire seguía oliendo a otoño. Y aunque la lluvia aún no caía, ya traía consigo el recuerdo de una conversación que transformó dos vidas, una acción generosa a la vez. Escribe en los comentarios cómo te sientes después de esta historia, quiero oír lo que piensas. Pon un pulgar hacia arriba si esta historia te ha conmovido, y no olvides encender la campanilla, hay más historias impactantes y conmovedoras por venir.